César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en 1892, una pequeña ciudad en el norte de los Andes peruanos, enclavada en las alturas y de difícil acceso. Había preservado su carácter rural y era predominantemente mestiza y de habla española. Los indígenas y su lengua quechua rodeaban el Valle de Santiago, donde la familia de Vallejo, el último de dos hermanos, era una red extensa afectiva. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, hijos ambos de curas españoles. Sus familiares han contado que de niño jugaba misteriosamente a tener hambre y hurtaba panes del horno para comerlos a escondidas. En otra ocasión explicó que los palotes que había trazado en la tierra eran una carta dirigida a su madre en que le decía que pasaba hambre. Su familia, aunque modesta, era sin embargo acomodada. El padre había sido gobernador de Santiago. Entre 1905 y 1908 está en Huamachuco, en la escuela secundaria, donde manifiesta su curiosidad literaria. Inicia estudios universitarios en Trujillo, la ciudad costera más importante en el norte del país. Aunque no puede continuarlos ya que debe empezar a trabajar, lo hace en un puesto administrativo en la zona minera de Quirubilca, cerca de Santiago. Después es maestro de escuela y enseguida ayudante del cajero de la hacienda azucarera Roma, cerca de Trujillo. Sobre los trabajadores de la hacienda escribirá más tarde su novela proletaria El Tungsteno, que es una feroz denuncia política. Por fin, en 1913, retoma sus estudios formales en la Universidad de Trujillo. Trujillo es una ciudad muy activa, abierta a las modernas inquietudes literarias y políticas, y el joven Vallejo muy pronto se convierte en uno de los personajes de la bohemia artística del grupo de Trujillo. Trabaja en el centro escolar y luego en el Colegio Nacional de San Juan. En 1915 se gradúa como bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana, que es la primera muestra de sus ideas literarias. Su noción de la sinceridad como eje expresivo del sujeto o persona poética anuncia su confesionalismo posterior, así como su concepción de la poesía como forma superior de la verdad. Entre 1915 y 1917 estudia leyes, aunque no llegará a recibirse como abogado. En la revista escolar del centro donde enseña, publicó en 1913 sus primeros poemas, efeméricos y convencionales. En un célebre artículo, El César Vallejo que yo conocí, el novelista Ciro Alegría reconstruyó sus recuerdos de 1917, cuando fue alumno de Vallejo en el Colegio Nacional de San Juan. Vívidamente Alegría evoca la figura romántica del poeta, su facha desafiante de tipo raro, así como su acento de hablante serrano. Vallejo descubrió en Trujillo la literatura de su tiempo gracias al grupo de escritores, conocido como los Bohemios, que encabezaba el filósofo Antenor Orrego y que integraban jóvenes literatos, artistas y políticos universitarios. Con ellos, Vallejo conoció a los poetas del modernismo hispanoamericano y pronto hizo de Rubén Darío su modelo mayor, pero también cultivó la obra de Walt Whitman, Paul Verlaine y los simbolistas franceses. En el grupo destacaba Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano, tenazmente perseguido. Era así un núcleo de la vanguardia artística, pero también de la política de vanguardia. Bueno, ahora toca la corriente literaria y el vanguardismo en el poema Trilce, escrito por César Vallejo. Corriente literaria. Son conjuntos de obras literarias que fueron creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características comunes como el estilo, temáticas, estéticas e ideologías. El poema Trilce pertenece a la corriente vanguardista, publicada en 1922, 4 años después de su primer libro, Los Heraldos Negros. En Trilce se manifestará una notable ruptura con los heraldos, al distanciarse más de la influencia modernista, del elitista Torre de Marfil. Entrará pues en una poesía más personal que expresa la realidad segmentada pero armonizada con técnicas cubistas. Vanguardismo. Es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Aunque la obra mantenga distintas líneas poéticas, rechaza en mayor o menor grado el modernismo, para así reencontrarse con la poesía sencilla y la vida cotidiana. Conviene señalar de antemano que el vanguardismo, aparte de dicha ruptura con el modernismo, destaca un rasgo fundamental, que en este caso sería el simbolismo hermético, lo que quiere decir que las imágenes tienen sentido para el entendimiento del autor, y es por lo tanto algo cerrado, como un caso personal, para el entendimiento de las imágenes. Muchas veces ni siquiera es posible al no tener significado alguno. Oh, las cuatro paredes de la celda, las cuatro paredes salpicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones, como arranca las diarias a arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué horas son estas cuatro paredes. Contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni llorarás, di, libertadora. Las cuatro paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por bromurados declives a un niño de la mano cada una. Y yo solo me voy quedando con la diestra que hace para ambas manos en alto, en busca de terciario brazo que ha de pupilar entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. En este poema además tiene gran importancia dos hechos relevantes de su biografía. Uno, había sido encarcelado injustamente durante 3 meses, periodo de la cual estuvo escribiendo Trilce, y el número 2, su madre había fallecido unos pocos años antes. En el caso del tema del poema sería el aprisionamiento del desamparo y la búsqueda de la liberación de las causas de tal angustia. Ahora vamos a leer nuevamente las primeras 2 estrofas y lo analizaremos. O, las cuatro paredes de la celda. A, las cuatro paredes salpicantes, que sin remedio dan al mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus cuatro rincones como arrancadas diarias a arrojadas extremidades. En este poema número 18, el tema principal es la angustia del poeta por la ausencia de sosiego y amparo en su vida. Los dos conceptos, la cárcel y la madre, metáfora de dolor y de la protección respectivamente. Hemos podido observar que en el verso 1 al verso 6, o estrofa del poema escrito por César Vallejo, puede a veces resultar un tanto difícil para un lector común, pero si nos ponemos a ir más allá y profundizar en el contexto en el que estaba el poeta César Vallejo, en estos versos él nos trataba de describir las cuatro paredes de una celda en el cual él estaba encerrado por una causa que no fue cometida por él. La verdad, una verdadera injusticia. Continuamos con la siguiente estrofa. Amorosa llavera de innumerables llaves, si estuvieras aquí, si vieras hasta qué hora son 4 estas paredes, contra ellas seríamos contigo los dos, más dos que nunca, y ni llorarás, di libertadora. En estos versos, del 7 al 12, o estrofa, nuestro poeta César Vallejo se refiere a una voz lírica, que se centra en la metáfora de la madre, a la tan famosa llamada amorosa llavera. La llave, pues, aludiendo a que este objeto hace referencia a la libertad. Esto significa la paz del alma, pues claro, extrañaba a su madre y la necesitaba más que nunca, y recordarlo a ello calmaría un poco esa situación tan desamparada y preocupante. Interpretación del párrafo 3 y 4 del poema 18 de Trilce. En el párrafo 3, Vallejo resalta la gran falta que su madre le hace, ya que ella murió unos años atrás. Si tan solo ella lo acompañara o estuviera presente, el dolor de estar en una prisión injustamente sería más llevadero. También describe lo agobiante que es estar encerrado en esas 4 paredes. En la parte 4, aquí también menciona las paredes, que significa opresión, y vuelve a mencionar a su madre, y pide su protección.
Señala a un niño tomado de la mano, que es lo que hace una madre con sus hijos para darle seguridad y protección, que eso es lo que más necesitaba en aquellos momentos. Ahora vamos a leer las dos últimas estrofas del poema. A. Las paredes de la celda, de ellas me duele entre tanto, más las dos largas que tienen esta noche, algo de madres que ya muertas llevan por murmurados declives a un niño de la mano cada una, y solo yo me voy quedando con la diestra que hace por ambas manos en alto en busca de terciario brazo que ha de pupilar. Entre mi dónde y mi cuándo, esta mayoría inválida de hombre. Bueno, estas dos últimas estrofas se refiere a la desolación que le causa el encierro. No encuentra razón por la que está ahí. Lo lleva a la desesperación y desasosiego estar ahí, y le causa angustia. A continuación, comenzaré por explicarles qué es el clímax de una obra literaria. Es el momento culmine donde está el origen del por qué suceden las cosas. Es la parte donde se genera tensión, donde uno no puede desprender sus ojos del papel. Es el momento de la narración donde se libera tensión, donde lo más fascinante de la historia se desenlaza o se libera la incertidumbre. También es llamada catarsis. Por ejemplo, en el poema Trilce el primer clímax ocurre en la segunda estrofa, donde se ve este verso: cuando habráse quebrado el propio hogar, el cual nos presenta un hogar que ya no está. Para el yo poético está roto, quebrado, no visible. Esto producto principalmente por la ausencia de la madre, como se aprecia en el siguiente verso: cuando no asoma madre a los labios. Este verso quiere decir que el yo poético no puede pronunciar esta palabra madre, porque ella ya no está presente. Otro cuando el yo poético hace referencia al decir he almorzado solo ahora. Se puede pensar que se trata de un hombre solitario o de alguien que ha perdido contacto con sus seres queridos, más aún con sus familiares más cercanos y por ende las cosas que extraña de su hogar. Ante este contexto que vive, el yo poético sufre, se cuestiona. Son varios clímax para mantener la historia del lector. Sin embargo, solo uno de los clímax es el más importante. Es cuando el yo poético muestra sentimiento de soledad y también de recelo hacia su amigo que sí posee la compañía hogareña. En ese momento, para el lector, la tensión desciende, ya que en este caso se ve la figura de un padre llegado lejos y unas tías, con su padre recién llegado del mundo, con sus canas tías. Se observa que todos se comportan con naturalidad. Sobre esto se detallará más adelante. Y es por esto que el yo poético es un verso que pareciera estar dicho de forma efusiva, exclama: ¿por qué están en su casa? Así que gracias. Esto lo dice de esta manera, ya que él no lo puede hacer porque, aunque esté en su casa del amigo, no siente la confianza que solo su hogar le pudo dar. Las conclusiones. Es sobre todo el último verso del poema el que recoge uno de los temas fundamentales de toda la poética de César Vallejo, que manifestará sobre todo en su obra póstuma, Poemas Humanos, la solidaridad con el hombre. El poema comentado va más allá de su mera intimidad, por eso trasciende, no solo trata de sí mismo, sino del hombre en general que ha llegado a adulto y está solo y desválido. Hay que amar, atender a la situación del ser humano para ayudarlo y reconciliarse con él, como en su poema considerado En Frío. Aquí en este poema de Trilce, escrito mucho antes que Poemas Humanos, ya se dejaba entrever esa temática tan propia y bella de Vallejo. Respecto a la forma, no hay ni una sola palabra puesta al azar, a pesar del aparente caos del verso libre. La medida, las rimas, los hipérbatos han sido escogidos y emplazados para amplificar al máximo la invalidez y la desesperación. Es perfecta la estructura con el pico desgarrado del verso corto y el cierre con el endecasílabo soberbio. Esta da mayoría inválida de hombre. Esta poesía y otras de Vallejo son el culmen de la literatura hispanoamericana y de la lengua española.